Dice la palabra de Dios que Dios puso al hombre y le dio una misión, le dio un propósito. Todos estamos con propósitos, nadie está por casualidad en este mundo, todos estamos con un propósito. O sea, lo que le está dando es una misión de responsabilidad, de autoridad y de dominio. Eso era lo que era en el Edén. Y para entrar en lo sobrenatural tenemos que salir de lo natural. Cuando hablamos de sobrenatural estamos hablando que estamos por encima de lo natural. Hoy orando sobre este tema, hoy poniendo nuestras peticiones, nuestro corazón, nuestro tiempo. ¿Para qué? Para entrar en una vida sobrenatural. Hacer el devocional es hacer la voluntad de Dios. Lo sobrenatural es vivir dentro de la voluntad de Dios, dentro de toda la voluntad de Dios. Hacer el devocional, el congregarse, el orar, el ayunar. Pensemos y meditemos que cada paso que nosotros hagamos si está dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios nos viene advirtiendo de que para vivir una vida sobrenatural tenemos que estar dentro de su voluntad de Dios, dentro de esa voluntad de Dios, dentro de su palabra, dentro de sus parámetros, dentro de sus condiciones, dentro de esa dirección que Dios nos da. Muchas veces, a veces nosotros como cristianos, por creer que hay cosas que son mejores o buenas, salimos del Edén, salimos de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Por eso insisto que estos 40 días, al leer la palabra de Dios, al hacer un hábito, todos los días, de estar 10 minutos, 15 minutos, que uno cree que pierde tiempo, vos lo vas a ir sumando, lo vas a ir ganando, y tu vida personal va a ir creciendo, porque vos ya vas a comenzar a vivir una vida sobrenatural. Y lo sobrenatural está a través de la fe, a través de la confianza en Dios. No vas a tener tiempos que suben y bajan, no, sino que siempre vas a estar firme. La persona que vive en lo sobrenatural está hablando de una entrega a Dios, un compromiso con Dios. Por eso nosotros, para ser salvos y vivir una vida diferente, tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que aceptar que Él murió en la cruz por nosotros. No verlo como algo, sino imaginarnos, porque no lo hemos visto, pero cuando uno ve la cruz, que la cruz está vacía, uno puede recordar de que ahí estuvo Jesús. Aquel que murió por mis pecados, fuimos perdonados, pero ahora tengo vida eterna. Ponga los ojos sobre Jesús. Él es el autor de la fe. ¿Qué significa? Que ponemos nuestra confianza en Dios. No cuando nos va bien, siempre. Aun cuando nos va mal, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Dejar una vida natural, hermano. Dejemos, iglesia, de vivir como vivíamos antes. Deje el pasado. Véngase al presente. Restaure su vida, restaure su hogar. Ponga fe en hacer todo nuevo. Ponga sus ojos en Jesús, que a través de esa fe que viene en Jesús, hermanos, podemos vivir una vida sobrenatural. El ayuno lo que hace es traer renovación personal. Amén. Ahora, sí ocurren milagros en medio del ayuno. ¿Por qué? Porque uno, al aumentar la fe, aumentar la comunión con Dios, aumentar esa relación con el Espíritu Santo, predispone su corazón a recibir bendiciones grandes de Dios. Amén. Pero sin dudas el ayuno lo que provoca es una renovación personal. Ustedes saben que hay algo que ocurre poderoso cuando Dios llega a una vida, y es que somos transformados por Dios. Ya no vivimos por la ley, vivimos en la gracia de Dios. Y uno, cuando se propone hacer un cambio, ser transformado, dejar eso que antes era, es porque quiere agradar a Dios. Y el querer agradar a Dios viene porque primero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, ocurre una transformación. Lo primero que quiero decirles es, la transformación de Dios en nuestra vida, es de adentro hacia afuera. Amén. Nunca es de afuera hacia adentro. Si es de afuera hacia adentro, es un cambio religioso. Simplemente. En el nuevo pacto, cuando Jesús viene a una vida, el Espíritu Santo es el que provoca el cambio. Este cambio interior no tiene que ser un cambio religioso. Nunca cambies porque hay una imposición de que tenés que cambiar.
No cambies por una cuestión religiosa. No cambies porque sos evangélico. No cambies por una religión. Cambia porque Jesús vino a tu vida. Lo que tenemos que hacer hoy es abrir el corazón a Jesús y decirle: Señor, transformame todavía más. La transformación es en el corazón. Vos y yo necesitamos seguir siendo transformados todos los días. Y no se trata de esfuerzo. Se trata de dejar que Dios lo haga. 3 cosas que necesitamos para esa transformación. La primera, relación y comunión íntima con Dios. ¿Amén? Todo hijo de Dios necesita conocer el pensamiento de Dios. Te invito a tener una comunión cercana con Dios. Nunca permitas que ni la culpa, ni el pecado, ni el sentir que le fallaste a Dios te separe un segundo de Dios. Lo segundo, congregarte. Necesitas ser transformado congregándote, estando cada día en la casa de Dios. Pasar tiempo en la casa de Dios, uno lo tiene que hacer con el deseo de ser transformado, no por cumplir. Y lo tercero, tener una vida de servicio a Dios. Eso te lleva a ser transformado. ¿Amén? ¿Querés ser cada día un mejor hijo de Dios? Serví cada día al Señor, desde donde puedas, como Dios te lo vaya presentando. Hacé todo lo que puedas para Dios, pero hacelo. Te va a llevar a crecer. Servir a Dios es: Señor, acá estoy. ¿Qué puedo hacer? Eso es servir a Dios. Y vas creciendo en ese llamado, y vas avanzando, pero necesitamos servir a Dios. Servir a Dios es acompañar a alguien que está viviendo un momento difícil y darle una palabra. Eso es servir a Dios. Ver en la iglesia de qué cosa hay necesidad y cubrir ese espacio. Te hace crecer, te transforma. Pasar tiempo dedicado a Dios genera transformación. Hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque cuando uno se pone en la voluntad de Dios, empieza a encontrar el rumbo perfecto a su vida. ¿Amén? Pero hay que ser renovados en la mente. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, supera cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Pero seguís acá, seguís cada día buscando a Dios y reconoces que lo necesitas. ¿Por qué? Porque Dios va más allá de una necesidad. Lo que necesitamos, sobre todas las cosas, es conocer ese Dios sobrenatural. No es solamente esperar respuesta a un milagro, a una petición, sino conocer realmente ese Dios sobrenatural, ese Dios que cubre cualquier necesidad que podamos tener. Ese Dios que cuando lo conocemos podemos superar cualquier adversidad. En la situación difícil es donde yo tengo que afianzar aún más mi fe en Dios. Porque ahí voy a entender que mi Dios es sobrenatural. Andar en lo sobrenatural es cuando andamos en comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con nuestro Dios. Cuando estamos cerca de Él. Porque cuando yo estoy cerca de Dios, empiezo a hablar el idioma de Dios, empiezo a buscar su dirección, la respuesta la busco en Él, la dirección la busco en Él, la salida la busco en Dios ante cualquier situación difícil. Ninguna circunstancia puede cambiar lo que es Dios para nosotros. Yo quiero el Dios con el que puedo vivir cualquier día de mi vida, bajo cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, me responda o no me responda, porque yo sé quién es Dios. Necesitamos tener experiencias todos los días con Dios, porque es lo único que nos mantiene en contacto con ese Dios sobrenatural.